Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación de Cauchy-Euler homogénea de segundo orden. Comencemos con una revisión de lo que es una ecuación de Cauchy-Euler. Una ecuación de Cauchy-Euler es una ecuación diferencial que se ajusta a esta forma aquí. Y lo principal a notar es que para cada término en la ecuación diferencial, el grado del coeficiente es igual al orden de la derivada. Al observar este primer término, observe cómo el coeficiente tiene grado n, y el término también contiene la enésima derivada. Mirando el segundo término, observe cómo el coeficiente tiene grado n-1, y el término también contiene la derivada n-1. Esto es cierto para cada término en la ecuación diferencial, hasta una constante multiplicada por la función y. Y, por supuesto, tienes g de x es igual a 0. Tenemos una ecuación diferencial homogénea. Y si g de x no es 0, tenemos una ecuación diferencial no homogénea. Mirando nuestro ejemplo, porque tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, para hacer una ecuación de Cauchy-Euler, debe ajustarse a esta forma aquí. Donde porque el lado derecho es igual a 0, tenemos una ecuación diferencial homogénea. Y luego, para cada término de la izquierda, el grado del coeficiente es igual al orden de la derivada. Observe cómo el primer término tiene un coeficiente de grado 2. También contiene la segunda derivada. El segundo término, tenemos x para el primero, entonces tenemos un coeficiente de grado 1, y tenemos la primera derivada, y luego tenemos una constante por y. Entonces, debido a que tenemos una ecuación homogénea de Cauchy-Euler, podemos resolver la ecuación diferencial usando la ecuación auxiliar aquí, usando los valores de a, b y c, y luego basándonos en los tipos de soluciones en términos de m, podemos determinar la forma de la solución general. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que a es igual a 2, b es igual a 3, y que es igual a negativo 15. Y ahora usando la ecuación auxiliar, a multiplicado por la cantidad m-1, más b veces m más c es igual a 0. Sustituiremos los valores de a, b, y luego resolveremos para m. Entonces, tendríamos 2 metros veces m-1. Más 3 veces m. Y c es negativo 15, entonces un menos 15 es igual a 0. Avancemos y borremos los paréntesis y veamos si podemos factorizar esto. Entonces, tendremos 2 metros al cuadrado menos 2 metros más 3 metros menos 15 es igual a 0. Combinando términos similares, tenemos 2 metros al cuadrado, más m menos 15 es igual a 0. Es un poco más difícil factorizar esto porque el coeficiente principal no es 1. Entonces, seguiremos adelante y usaremos prueba y error. Los factores de 2 metros cuadrados serían 2 metros y. Queremos colocar los factores negativos de 15 en las segundas posiciones para que la suma del producto interno y el producto externo sea positivo 1 metro. Positive 1m. Entonces, pongamos el factor de 3 positivos aquí, 5 negativos aquí. Observe cómo el producto externo es 6 metros, el producto interno es negativo 5 metros, dando una suma de 1 metro positivo, que es nuestro término medio. Entonces, esto se factoriza correctamente, lo que significa que 2 metros menos 5 deben ser iguales a 0. O m más 3 deben ser iguales a 0. Aquí, agregaríamos 5 y dividiríamos por 2. Tenemos m es igual a 5 2, o m es igual a 3 negativos. Entonces, debido a que la ecuación auxiliar tiene dos raíces reales distintas, la forma de la solución general será en esta forma aquí, dada por y de x. Nuevamente para revisar, basado en la naturaleza de estas soluciones o raíces, afectará la forma de la solución general. Entonces, para otra revisión rápida, recuerde que hay 3 resultados posibles. Si tenemos dos raíces reales distintas, esta será la forma de la solución general. Si tenemos dos raíces iguales reales, esta será la forma de la solución general. Y finalmente, si tenemos raíces complejas, esta sería la forma de la solución general, donde las raíces son alfa más o menos beta y. Volviendo a nuestro ejemplo, porque tenemos dos raíces reales distintas, la solución general está en esta forma aquí, dada por y de x. Entonces, nuestra solución general y de x es igual a c sub 1 vez x elevado a la potencia de 5,2. Más c sub 2 veces x elevado a la potencia de 3 negativos.
Echaremos un vistazo a otro ejemplo en el próximo video.